¿Sufrir es una forma de llenar tu vida? ¿De no parar? ¿De no mirar dentro? ¿De no enfrentarte a lo que hay más profundo? ¿Y si eso es así? No es necesario. No necesitas sufrir tanto. Hay un tipo de dolor del que hablamos poco, pero que todos en algún momento hemos sentido. No es el dolor físico, es el dolor emocional. ¿Y si el sufrimiento no es necesario? El que aparece en la pérdida, en el abandono, en la decepción, en el rechazo. O lo que no fue, o dejó de ser. Ese dolor que no siempre se ve, pero que se siente profundamente. A veces llega despacio, casi sin hacer ruido, y otras veces irrumpe con fuerza, como si lo llenara todo. Y en ese momento parece que no hay salida. El dolor aparece sin avisar, sin pedir permiso y sin preguntar si es buen momento. Y aunque muchas veces se intenta evitar, no es un error, no es un fallo, no es algo que debería no existir. Es parte de vivir, es parte de la vida, de sentir, de implicarse, de exponerse a la vida tal y como es. Pero junto al dolor aparece otra cosa, el sufrimiento, y durante mucho tiempo se ha confundido, como si el dolor y el sufrimiento fueran lo mismo, como si sentir dolor implicara necesariamente sufrir. Pero no. El dolor aparece, el sufrimiento se construye. Y yo, querido héroe, te digo, no necesitas sufrir tanto. El dolor es directo, es lo que se siente cuando algo duele por dentro, cuando se pierde a alguien, cuando una relación cambia o termina, cuando algo en lo que confiabas se rompe, cuando no recibes lo que esperabas, cuando no te sientes visto ni comprendido. El dolor es honesto, es inmediato, no tiene intención de quedarse para siempre. Pero el sufrimiento empieza después. Empieza en lo que hacemos con ese dolor. El sufrimiento es como interpretamos el dolor, es como lo pensamos, es como lo resistimos, porque hay algo que ocurre casi sin darnos cuenta. El dolor llega y la mente empieza a hablar. Esto no debería estar pasando. No puedo con esto. Siempre me pasa lo mismo. No soy suficiente. Voy a quedarme sola. Y cada uno de esos pensamientos añade peso, añade capas, añade historia. Y lo que en principio era una emoción se convierte en algo más grande, más denso, más difícil de sostener. Ahí es donde aparece el sufrimiento. El sufrimiento no es el dolor, es todo lo que se le suma. Se alimenta ese sufrimiento de heridas antiguas, de experiencias pasadas
que no se han cerrado, de carencias emocionales, de expectativas no cumplidas, de la necesidad de que las cosas sean diferentes. Y cuanto más se resiste el dolor, más se queda, más se intensifica, más se alarga en el tiempo. Pero hay algo que cambia completamente la experiencia: la consciencia. Cuando hay consciencia, hay espacio. Y en ese espacio, el dolor puede sentirse sin convertirse en sufrimiento. Porque sentir no es el problema. El problema es no querer sentir. Ese sufrimiento que muchas veces se esconde detrás de una sonrisa y de un todo va bien. Cuando uno se permite parar, aunque sea por un momento, respirar, bajar el ritmo, dejar de huir y preguntarse: ¿cómo me siento de verdad? Sin respuestas rápidas, sin explicaciones, sin juicio, solo sentir y quedarse ahí. Al principio puede incomodar, porque no estamos acostumbrados, pero poco a poco algo cambia. El dolor empieza a moverse, a transformarse, a perder esa sensación de bloqueo. Y entonces aparece algo muy, pero que muy valioso: la vulnerabilidad. No como debilidad, sino como apertura. La vulnerabilidad es la capacidad de estar con lo que se siente, sin cerrarse, sin endurecerse, sin escapar. Es el punto donde el dolor deja de ser enemigo. Y cuando eso ocurre, el sufrimiento pierde fuerza. Porque el sufrimiento necesita resistencia, necesita lucha, necesita rechazo. Y cuando todo eso desaparece, lo que queda es solo experiencia de vida. Una experiencia que, aunque duela, no destruye. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido. Sanar no es dejar de sentir. Sanar es aprender a sostener lo que se siente sin abandonarse. Porque hay algo que es importante recordar. Todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Y por eso mismo hay algo que sí es imprescindible en tu vida. Y eres tú. Dedícate tiempo, de verdad. No como obligación, sino como prioridad. Respira. Siente, escúchate, hazte una pregunta sencilla: ¿cómo estoy? Y quédate ahí. Desconecta el piloto automático de tu conciencia en el que está funcionando tu vida. Identifica tu sentir, ponle espacio, permítelo, perdónate. No te perdones por lo que hiciste mal, sino por las veces
que no te acompañaste. Acepta quién eres, pero sobre todo, acepta cómo eres. Y mi querido héroe, te vuelvo a preguntar, ¿te has parado a pensar que a veces sufrir es una forma de llenar tu vida? De no parar, de no mirar dentro, de no enfrentarte a lo que hay más profundo. Pero también, si eso es así, existe otra opción: soltar. Quedarte con lo que hay, sin hacerlo más grande. El dolor puede estar, pero el sufrimiento no es obligatorio. Y cuando eso se comprende, la vida no deja de doler, pero sí deja de sufrir. Y eso cambia todo. Héroes, que somos todos unos héroes.